Vale. De momento, ¿cómo van con la UCA? ¿Alguna duda? ¿Alguna crisis, preocupación? Em, ¿Van avanzando bien? ¿Se están quedando con dudas? Bueno, yo, profe, apenas me estoy como poniendo al corriente, Ujú. pero no sé si tenga similitud con alguna materia que yo llevé, como se titulaba, me parece como perspectiva de género. No sé si tenga algo que ver con esta materia. Sí, ay, no sé si eh, es que con el cambio de plan, yo ahora doy perspectiva de género para el primer semestre y el contenido es súper, súper similar. Pero no sé si más bien hubo una modificación en el plan y antes era más como introductoria o más general. A ver, tendría que echarle uno, pero creo que no es igual. Sí, sí, yo creo que esta materia viene más enfocada un poquito más al tema legal, al tema ya actual, de acuerdo a las diferentes posiciones y reconocimientos y diversidades que se han generado con respecto a la discriminación por parte de la comunidad. Y pues quiero entender que de esto va a tratar esta materia y en la que nosotros tenemos que eh, visualizar y concientizar pues esta parte, ¿no? Que ya estamos rodeados de diferentes aspectos de sexo genérico y diversidad en el mundo, no solamente en México, sino a nivel. Sí, justo ese es un poco el objetivo y justo la sesión de hoy vamos a como plantear algunas de estas preguntas y temas. Eh, no sé, eh, Fernando, las demás, si ya alguien más había tenido ya también la de perspectiva de género, que me cuenten un poco qué fue lo que vieron, eh, para igual más bien profundizar sobre otras cosas si es necesario, eh, o desde otro lado, no sé. Eh, si me puedes contar un poquito qué. Justo con la perspectiva de género, tengo vagos recuerdos que el semestre pasado fue que la vimos, y era el ver cómo es que prácticamente todo estaba hecho para, pues sí, para que el hombre se desenvolviera. Los riesgos y todo eso era como más, más aptos, entre comillas, para los hombres. Ok, ok, vale. Justo alguien más, alguna otra cosa que se acuerde. Pues todo el tema del patriarcado, del tema de que eh, pues actualmente por la cifra los hombres son los que eh, son más propensos a morir en un accidente y eso es porque pues al final del día tenemos trabajos de mayor riesgo, llámesele en la construcción o en algún trabajo en la movilidad, pero pues también sigue siendo y existiendo una brecha, un sesgo demasiado grande referente a que
pues como mujer, pues te cuesta y te sigue costando un poquito más el tema de una mejor oportunidad laboral, o bien que te, que te sigan viendo como esa parte femenina, ¿no? Esa parte no fuerte de la humanidad. Digo, al final del día con todas las leyes se ven muy bonitas, las lees y dices, wow, pero al final del día la vida real es otra, hay muchísimo machismo aún y pues aún tenemos muchísimas cosas que trabajar. Y pues también estoy totalmente de acuerdo con ciertas organizaciones en las cuales ya nos están dando a nosotros como hombres esas pláticas, nos están envolviendo un poquito más en la conciencia. Súper perfecto. Muchas gracias, Fernando y Daniela, por eh, esto que me comparten del eh, la UCA pasada. Justo entonces, ya partiendo de ahí, hay algunas cosas que voy a ir saltando o, o como solo mencionando brevemente, eh, pensando en que ¿no? Ya lo platicaron un poco. Bueno, ya lo vieron un poco y entonces más bien poder ir como profundizando, poniendo ejemplos y entonces sí enfocarnos más a algunas otras cosas más de sustancia, te voy a decir. Y quizás pensar en poder meter un poquito más de, pues tal cual de teorías de diferentes corrientes, eh, ya que tienen este primer como punto de perspectiva ya como un primer piso, digamos. Em, Igual siempre, si de pronto estoy obviando demasiadas cosas o no están quedando algunas cosas claras, por favor, ya interrúmpanme para la confianza. Eh, y van a ver que sí están relacionadas con esto que me dicen, entonces voy a tratar de no ser tan repetitiva. eh, y voy a ver si me pueden mandar, ya sea que ustedes lo tienen, si ustedes me lo mandan o pedir con su docente de la UCA pasada para conocer un poquito más el material eh, y más bien usarla como escaloncito, como base. eh, y no sé, tan repetitiva. Qué bueno que me dicen, porque la verdad es que no sabía eh, que, que ya tenían esta base Bueno, también. profe, al menos yo no tengo ningún problema como usted se sienta más cómoda en tema de su asignatura. Digo, al final del día siempre hay cosas que entre profesores tal vez no lo toman de acuerdo a su, a su plan de trabajo y sería interesante también escucharla por parte de cómo usted eh, se se desenvuelve en esa materia, digo, al final del día para poder también captar esos puntos que nosotros tal vez omitimos. Muchas gracias, Fernando. Vale. Eh, Me estoy aquí haciendo una nota, porque si yo no anoto las cosas, luego no existen. Eh, Va, entonces, sin más preámbulos, estoy grabando la sesión, así que me ha pasado cada cosa. Va. Eh, una de las cosas que, bueno, primero empecemos por el título del módulo, ¿verdad? Porque si no, luego me empiezo a hablar en arameo. El módulo 2 va de cuestiones de reconocimiento y perdón, diversidad sexogenérica, que básicamente eh, lo que vamos, ay, denme un segundo, ¿eh? Estoy aquí perdida en notas y etcétera. El objetivo de esta UCA es comprender los fundamentos de la diversidad sexual y de género.
como un poco eh, a partir de estas cosas que ya habíamos visto en las primeras sesiones y que seguramente hablaron ya también en su pasada, sobre qué es el sexo y qué es el género, a entrar un poquito más como a por qué es importante. Em, y a esto que decía Fernando de lo importante que es que ahora tengamos más herramientas y más conocimiento sobre estas diversidades para entonces poder hacer camino y entonces dibujar política y hacer instituciones que sirvan y que no queden justamente como ayer una cosa teórica en papel que realmente no se ha logrado terminar de traducir en, ¿no? Como en relaciones más igualitarias y espacios más igualitarios, perdón. Em, entonces, como primera parte, que estoy viendo doble, em, tenemos la diversidad sexogenérica, que básicamente lo que busca hacer o a lo que se refiere es a reconocer las múltiples posibilidades de cada persona para vivir y expresar su sexualidad, diferenciando entre género, la expresión de género, la orientación sexual, etcétera. ¿No? Es como los, los diferentes elementos o las diferentes piececitas que componen la, la, la identidad y la expresión. Em, tenemos como incidente crítico, y entonces ya no me va a clavar mucho porque sé que ya lo hablaron, eh, el patriarcado, ¿no? Y el patriarcado como disputa, y lo que significa el patriarcado y la disputa por el género en la sociedad del conocimiento, y no esto discutiendo como pensando en el sistema patriarcal como este código de dominio que promueve la desigualdad, que esto ya lo hablaron la UCA pasada. Eh, y una cosa que es importante, a mí este tema de la sociedad del conocimiento o el género en la sociedad de conocimiento, me gusta pensarla desde dos puntos. Una es la cantidad de información que hay ahora em, y el reconocimiento que hay a partir de la evidencia científica, eh, que, que, como dice en la diapositiva, modula la concepción del ser humano, ¿no? Como todas las piezas que ahora sabemos que que como que nos construyen, nos constituyen como personas, la parte fisiológica, la parte social, la parte psicológica, lo histórico, lo cultural, etcétera, y cómo no, todas estas partes han tenido un desarrollo importante que ahora nos permiten decir lo que decimos y tener UCAs como esta, por ejemplo. Eh, y por otro lado, pensarla también en cómo la misma sociedad de conocimiento por su historia y por el desarrollo que ha tenido, que también ha sido un desarrollo patriarcal, que también ha sido un desarrollo con ciertas características, esta misma sociedad de conocimiento genera una dinámica o generó durante muchos años una dinámica también de opresión, de silencio, de exclusión. ¿A qué me refiero? Como a por qué no conocemos a tantas mujeres de la historia. ¿Por qué los personajes, y digo a propósito, los personajes que conocemos del desarrollo de la ciencia son hombres y nunca se mencionan a las mujeres o casi nunca se mencionan a las mujeres o es súper excepcional? ¿Por qué, no, ¿por qué fue tan relevante, por ejemplo, el grito de independencia de Claudia Sheinbaum, eh, poner como una, en este esfuerzo de reconocimiento del rol de las mujeres? ¿Por qué hablamos entonces de las mujeres silenciadas, de las mujeres invisibilizadas en la historia, de las mujeres no reconocidas, de las luchadoras anónimas? Hay toda una construcción previa que creo que es importante que podamos reconocer también como esa otra cara de la moneda, ¿no? También
eh, la sociedad de conocimiento ha sido profundamente patriarcal y se nos han cerrado un montón de espacios históricamente, o se nos habían cerrado un montón de espacios históricamente. Apenas ahora vamos viendo una modificación en la cantidad de mujeres que entran a la universidad, en la cantidad de mujeres que entran a ciertas ramas, porque durante no era quizás ya más parejo la cantidad como en números distribuidas en las distintas licenciaturas, pero se seguía viendo una diferencia muy grande entre lo que estudiaban las mujeres y lo que estudiaban los hombres. Ahora cada vez es mayor la distribución, es como más equitativa, pero sigue habiendo diferencias. Em, Vemos, por ejemplo, también ahora algunos estudios que se han hecho hace unos años, hace 20 años, 10 años, la cantidad de mujeres entrando a maestrías y doctorados, sobre todo a los doctorados, era mucho menor. A maestrías eran casi iguales, sino un poco más las mujeres, pero a los doctorados era mucho mayor la cantidad de hombres que entraban que las mujeres. Y ahora lo que estamos viendo es la cantidad de mujeres que hay como directoras o rectoras, ¿no? Mujeres en las posiciones más altas de toma de decisiones al interior de las instituciones. eh, y como ahora, a pesar de que hay muchísimas mujeres formadas, preparadas, con capacidades, etcétera, siguen siendo muy pocos los espacios en los que están. Hace poquito se eligió a la rectora de, eh, ay, no me acuerdo qué universidad, por aquí lo tengo. Pero estaba hace poquito en una conferencia eh, y justo una de las conferencistas, la conferencia se llamaba Mujeres y Poder, y una de las conferencistas hablaba justo de estas disparidades y lo que sigue significando. Y aquí hay dos puntos que son importantes. Uno no es eh, que una mujer esté en el poder no garantiza que cambien las cosas, pero que no estén las mujeres en los espacios de toma de decisiones, un poco sí garantiza que no cambie nada. No sé si eh, hace, hace sentido. O sea, no porque sea mujer quiere decir que va a tomar las decisiones desde un lugar diferente, pero el hecho de que sean pocas mujeres las que están en esos espacios hace mucho más difícil que ciertas decisiones y ciertos mecanismos cambien. Eh, y la que se acaba de elegir como rectora es del Colegio de México. Y por aquí tenía el número de rectoras, pero ya no lo tengo a la mano. En una de mis notas lo debo de tener. Em, y eso además pues tiene como su propia implicación, ¿no? Como pensando otra vez en la sociedad del conocimiento como en lo amplio, quiénes están en espacios de tomas de decisiones, cómo se arman los currículums, cómo se toman decisiones en casos, por ejemplo, de acoso o de violencia, eh, con qué perspectivas se enseñan ciertas cosas, desde dónde se toman decisiones sobre la enseñanza y las relaciones, etcétera. Entonces, bueno, hay por ahí, según yo, siempre que voy a hacer incidente crítico hablo, ah, mm, pienso que voy a hacer un minuto y siempre termino hablando 10. Pero bueno, eh, una de las cosas que es importante considerar para la UCA e ir armando como el entramado completo de a dónde queremos llegar con esta UCA es pensar en el desarrollo de la identidad personal de género y entenderlo como un proceso complejo y único. Este desarrollo es único a cada persona y se influye por distintos factores, como decía hace rato, culturales, sociales, psíquicos, biológicos, etcétera. Comienza desde la infancia y puede continuar hasta la vejez. Y una cosa que vamos a ver es, ay, ya había dicho que iba a cambiar esta ilustración de aquí para otro lado porque me voy a tener que regresar. Eh, pero bueno, me gusta esta ilustración porque creo que justo marca, nos va dando idea como de de los distintos elementos que nos van conformando, ¿no? La identidad, la expresión de género, el sexo biológico, la orientación sexual y cómo estas, uno, no son, si se dan cuenta, es más como un termómetro o como una regla que un termómetro, como una balanza
y no son dos columnas, ¿no? No es hombre o mujer, no es femenina o masculina, no es hembra o macho, no es heterosexual o homosexual, sino ahora pensamos en espectros. Y estos espectros se pueden ir modificando y se pueden ir em, cambiando, ¿sabes? Lo mismo, a lo largo de la historia de desarrollo de las personas. Eh, una cosa que es importante pensar también es, y esto en realidad creo que lo iba a integrar a la siguiente diapositiva y luego lo dejé aquí volando, es que Judith Butler, yo soy absolutamente fan de Judith Butler, no solamente su trabajo de género, sino en general de filosofía política y violencia política, tiene cosas tremendas. Pero bueno, Judith Butler dice que la expresión de género se constituye por medio de elementos simbólicos que una persona utiliza para expresar su género. Esto de los elementos simbólicos son distintas, eh, puedo decir, como distintas piezas que vamos utilizando y que se van volviendo un poco parte de nosotros, pero que además son las cosas más bien que permite que desde afuera nos vean o que desde afuera nos reconozcan como X, Y o Z, ¿no? Eh, esto quiere decir, por ahí habla Judith Butler en algún momento de la performatividad, ella no es la única que lo habla, y es un concepto que ella toma, bueno, que retoma, pero cuando ella lo habla, dice, utilizamos estas herramientas, estos elementos simbólicos que sé que permiten, que van a permitir al afuera interpretarme de alguna manera. Y entonces me van a tratar de alguna manera y me van a ver de alguna manera. Y entonces yo nunca soy solo yo, sino soy a partir de las personas con las que me relaciono. Eh, entonces de pronto, dependiendo del grupo en el que estoy, eh, hablo más agudo o más grave. Dependiendo de cómo quiero que se interprete lo que estoy diciendo, hago más ademanes o menos ademanes. Me visto de cierta manera. Y rara vez tomo estas decisiones solo pensando en lo que yo quiero y lo que a mí me parece como cómodo o auténtico, sino lo hago mucho pensando en el espacio en el que estoy, ¿no? Las personas con las que voy a interactuar, que me van a ver, que van a tomar como, eh, que me tienen que responder, dependiendo, ¿no? Como que, qué es lo que espero de esa interacción. Eh, entonces hay como muchas cosas que se van poniendo en juego. Nos queda menos de un minuto. Regresamos a la misma liga, ya saben. Eh, sirve que descansan un segundo de minutos, ¿vale? Y pasamos eh, a cosas más de análisis de la identidad.